Somos nosotros, hojas que se sacuden con el viento, y somos viento. Nosotros, el cuero que sujeta las vísceras del tigre, y el cuero que ahora envuelve el alma del cazador. Nosotros, el barro de donde nacen los sapos, y las larvas que depositan los mosquitos en el barro. Nosotros, luz de luna, luz de sol ardiente, luz lejana de estrellas, sombra fresca de timbó, y sombra temible de nube de tormenta. Nosotros, el monte. No, esto que les compartí, hola, acá estoy. Hola María, bienvenida, hola Mary. Que traigo todos los miércoles un librito para recomendarles, y digo librito no porque el diminutivo sea diminutivo de calidad, sino porque me salió a decir librito, porque entra en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, y siempre eso está bueno. El libro se llama Nosotros el Monte, es la primera novela de Claudia Chamudis. Claudia Chamudis nació en Santa Fe y vive actualmente en un pueblo rural en Empalme, San Carlos. Un pueblo de 200 habitantes, donde realmente el monte es el paisaje que abraza. Y esto lo destaco porque el libro se llama Nosotros el Monte, y es un protagonista muy importante de esta novela. Como les decía, es su primera novela, y es una novela donde Claudia rescata la voz de Illatae, una mujer originaria que vive y resiste la llegada del blanco, la vulneración de su identidad y de sus costumbres. Gabriela Cabezón Cámara, una escritora argentina muy, muy reconocida, dice sobre la novela de Claudia: Claudia crea la voz imposible, la perdida para siempre. Porque esta novela, que realmente es profundamente poética, pues está llena de imágenes, de colores, de paisajes, de silencios, nos trasladan a la vida de los pueblos originarios de una manera muy particular, muy fresca, sin romantización, sin un vocabulario complicado, sino muy accesible, y que realmente es una voz bastante callada en la historia y callada también en la literatura, en la ficción. No es fácil encontrar literatura de ficción donde la protagonista sea una mujer de un pueblo originario. En este caso el nombre es Illatae, que es un nombre muy hermoso. A mí me conmueve mucho que le haya puesto Illatae. Es el nombre que el pueblo mocoví le dio a la estrella del medio de las Tres Marías. Claudia eligió ese nombre para la protagonista. El libro, con esto no les spoileo nada, es la primera página, y les abro la puerta para que entren en esta historia. Lo que le sucede a Illatae es que la comunidad se tiene que mover, tiene que buscar un nuevo espacio para sentarse, y Illatae dio a luz hace 3 días a un bebé que no va a soportar ese traslado, digamos, un bebé con cierta enfermedad. No está explicitado en el libro qué es lo que tiene, pero bueno, claramente la mamá se da cuenta que no va a soportar ese movimiento, entonces toma la decisión más drástica que puede tomar, y que en el libro no está tomado como juzgando la decisión de Illatae, sino que todo lo contrario, es como lo que cualquier mujer de esa comunidad hubiese hecho. Entonces así arranca el libro, con esa potencia, y después, bueno, todo lo que sucede en ese movimiento, en ese pueblo y en esa llegada del blanco, y bueno, y ese choque de culturas, esa imposición de cultura por parte del blanco. Lo interesante de la novela es que en la novela no solo hablan los personajes, los jesuitas, que son los de la misión que vienen a civilizar, y hago comillas con los dedos, a los salvajes, segundas comillas con los dedos, sino que también habla la naturaleza, ¿no? Como este párrafo que les leí al principio. Al cierre de cada capítulo habla el monte, habla el río, hablan los árboles, hablan los animales. Entonces esto le da a la novela todo el tiempo esta relación profundamente íntima que tenían las comunidades con la naturaleza, y les da esta frescura, ¿no? Uno está en las dos partes, o sea, las dos partes son igual de protagonistas, las voces humanas y las voces de la naturaleza. El libro, esto es importante, está editado por La Flor Azul, que los invito también a que investiguen, es una editorial independiente que se dedica a voces nuevas y a voces federales, edita gente de todo el país, entonces es muy interesante el catálogo que tiene, siempre recomiendo La Flor Azul.
Y bueno, los y las invito a escuchar a Claudia, que nos va a contar cómo nació esta idea, ¿no? Porque siempre hay un germen, una puntita del hilo de dónde tirar, o una imagen, algo que al escritor le dijo, acá hay una historia, acá tengo para tirar de la lana y tejer un suéter. Así que vamos a escuchar qué nos cuenta Claudia. Sobre nosotros el monte, si te digo cuál es el puntapié inicial de la escritura de esa novela, debo reconocer que son las memorias de Florian Pauke, que es un jesuita que vivió en San Javier a mediados del siglo XVIII, que la provincia de Santa Fe editó un libro muy lindo con fragmentos de sus memorias e ilustraciones bellísimas. Y me juntaba con mi hermana a ver esas ilustraciones y después a leer las 600 y pico de páginas de sus memorias. Ese fue para mí el puntapié inicial por la fascinación de sobre todo los dibujos, pero también por la posibilidad que permite a la literatura de contar una historia desde otro punto de vista, que es lo que traté de hacer, contar lo que contaba Pauke como un cura que venía a evangelizar y contrastarlo con qué pasaría si una joven mocoví tuviera que estar viviendo esas mismas escenas. Y después, apenas empecé a escribir, apareció esa otra voz, ese otro punto de vista, que es este colectivo, nosotros el monte, que también es animales, agua, río, plantas, viejita del monte, negritos del río, que me pareció casi sin pensarlo, intercalado en cada capítulo. Y si me decís que se transformó en mí a partir de esa escritura, creo que tuve mucho más conciencia de las capas y capas que han habitado en estas tierras, de los pueblos originarios, que los tenemos muy cerca todavía y de los que sabemos muy poco. Creo que me ayudaron a entender una conciencia. Ahora se habla en términos de ecológicos, pero creo que tiene que ver por el respeto por la naturaleza, por no abusar en estos tiempos en los que parece casi ridículo cuidar el planeta. A mí me hizo pensar mucho en todas estas comunidades que vivieron miles de años respetando la naturaleza. Y bueno, creo que eso también fue, además de otras circunstancias personales, lo que hizo que me dieran muchas ganas de vivir en una casa que yo tengo en las afueras, un pueblo rural rodeada de monte. Cuando llegué acá era casi tapera la casa, la fui arreglando a poco. Y poder salir todas las noches y mirar el cielo y pensar que es el mismo cielo que han visto los habitantes de estas tierras durante cientos de años, y caminar todos los días rodeada de aromitos y de timbó y de cuises. Creo que me hizo disfrutar mucho de eso, así que en algún punto la ficción hizo que mi realidad se pareciera un poco más a esa vida más cerca de la naturaleza. Escuchábamos a Claudia Chamudis, autora de Nosotros el Monte, el libro del que les estoy contando hoy, y me encanta esto que dice ella, ¿no? Escribir el libro también hizo que su realidad cambiara, ¿no? Esto de ficción y realidad están todo el tiempo ahí actuando juntas. Así que bueno, me queda agradecer a Claudia por su generosidad en contarnos toda la experiencia de esta novela hermosa, profundamente poética, que les súper recomiendo. Y para los que estén así como locos y locas que quieren el libro, nos pueden seguir en los dos Instagrams, que es Todo Pasa Leyendo y aquevinimos.fm la tribu. Nos siguen, le dan like a la publicación, etiquetan a un amigo, amiga, amigue, y en un ratito estará el ganador, la ganadora, y se lleva la novela fresquita de La Flor Azul, Nosotros el Monte, Claudia Chamudis. Mary, como todo se cruza en este programa de radio y estamos cruzando literatura y radio, escuché en una radio colombiana la historia de unos niños que se perdieron a partir de que se cayó un avión, una avioneta, se murió la madre, el piloto y otra persona más, unos niños indígenas que se perdieron en la selva, estuvieron 40 días desaparecidos en la selva. Los buscó el ejército, fuerzas de seguridad, y no los encontraban. Y cuando convocaron a las comunidades indígenas, a partir de sus rituales, de hablar con los seres de las energías que van más allá de lo sensorial,
de hacer algún proceso de ayahuasca, terminaron teniendo visiones y los encontraron, ¿no? Me hiciste acordar con este libro a esa historia que escuché en la radio, y bueno, ahora es un libro, la radio, todo mezclado. Creer o reventar, ¿viste lo que dice? O sea, hay cosas que pasan por otros canales, que nosotros estamos bastante alejados, acá en el medio de la ciudad y de esta cultura urbana. Para los pueblos originarios, los colombianos y los de aquí, los de toda América Latina, todas las cosas tienen dueño, el río tiene dueño, el árbol tiene dueño, y en general los pueblos originarios le piden permiso al dueño para meterse al río. Nosotros desde acá somos un poco más irrespetuosos. María Uller, Mary, para las amigas y los amigos, todo pasa leyendo. Esto fue A Que Vinimos, episodio 2, conducido por María Cabrejas, Cora Gamarnik y Ernesto Lamas. Todo pasa leyendo María Uller, Artilugios Digitales, Tecnologías, Derechos y Vida Cotidiana, María Capurro y Carolina Martínez Elevi. Experiencias al RAS, Prácticas que Inspiran, Sebastián Janeiro y Víctor Hugo Alegre. Musicaliza Gastón Montels. Opera técnicamente Eli Baldonado. Producción Fernanda Naboni. Podcast Alejandro De Masi. Locución Belén López del Río y Manuel Coria. Redes sociales Manu Lamas y fotografía Nacho Nogueira. Nos escuchamos el miércoles que viene y mañana en el podcast. Nos vemos.